Mi esposo trajo a su amante a casa, mientras yo estaba en la cocina preparando una sopa para él. De repente, un papel de divorcio voló directamente a mi cara. Frío y lleno de desafío, me dijo, fírmalo y lárgate. La miré, la mujer llevaba mis pantuflas y estaba sentada en mi sofá. Acariciaba con arrogancia su vientre embarazado. Sonreí levemente, esta casa es mía, ni sueñes con conseguir un centavo. Mientras ellos creían haber ganado. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Papá, esa casa que alquilaste. Parece que los inquilinos quieren cambiar de propietario, ¿qué opinas? La sopa en la olla seguía burbujeando, era gallina negra estofada con hierbas, el plato favorito de Daniel. Había elegido los mejores ingredientes y la cociné a fuego lento durante 3 horas. Toda la cocina olía delicioso. De pronto, se oyó el sonido de una llave girando en la puerta principal. Me limpié las manos, lista para recibirlo, pero Daniel ya había entrado. Su rostro estaba frío y tenso, con una expresión que nunca había visto antes. Detrás de él venía una mujer joven, maquillada en exceso, Eva, su asistente. Me quedé helada. Daniel ni siquiera me miró. Caminó directo hacia la sala y arrojó un montón de documentos sobre la mesa con un golpe seco. Ese sonido retumbó en mis oídos como un trueno. Lena, fírmalo, dijo con voz helada, cada palabra goteando veneno. Fírmalo y vete. Esta casa es mía, no creas que obtendrás un centavo. Seguí su mirada y vi los papeles sobre la mesa, acuerdo de divorcio, impreso claramente en la parte superior. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ava ya se había puesto mis pantuflas, las suaves que compré la semana pasada, y se sentó en mi lugar favorito del sofá, recostándose contra mi cojín preferido. Su mano acariciaba su vientre ligeramente redondeado, sus ojos llenos de burla y triunfo. Lina, dijo dulcemente, has tenido una vida difícil estos años. Gracias por cuidar tan bien de Daniel. Su voz goteaba miel, pero solo me provocaba náuseas. De ahora en adelante, esta casa y Daniel son míos. Miré a las 2 personas frente a mí, el hombre al que amé durante 5 años, por quien cociné y lavé ropa cada día. Y la mujer que él había traído a casa, embarazada de su hijo. Estaban sentados en el hogar que construí con mis propias manos, discutiendo cómo echarme. Sentí como si una mano invisible apretara mi corazón, tan fuerte que apenas podía respirar. Pero no lloré, ni grité. 5 años de matrimonio, lo había dado todo, soportado toda humillación, solo para terminar así. Llorar solo los divertiría más. Respiré hondo. Reprimí el dolor punzante en el pecho y, con calma, tomé mi teléfono. Busqué entre mis contactos y encontré un nombre familiar, propietario. Presioné, llamar. Una voz cálida y firme respondió, Lena, cariño, ¿qué pasa? Ignorando las miradas burlonas de Daniel y Ava. Hablé con serenidad, tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Papá, la casa que alquilaste. Parece que los inquilinos quieren cambiar el dueño, ¿estarías de acuerdo? Hubo un breve silencio, luego la voz de mi padre, enfadada pero contenida. Por supuesto que no. Donde esté mi hija, ahí está mi hogar. Espérame. La llamada terminó. La sala cayó en un pesado silencio. Los rostros de Daniel y Ava pasaron de la incredulidad al asombro, y luego a la risa. Daniel estalló en carcajadas, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del siglo. Me arrebató el teléfono de la mano y miró el historial de llamadas. Al ver, propietario, se rió aún más fuerte. Lena, ¿te has vuelto loca? ¿Qué clase de truco es este? ¿Llamar a tu papá para que te defienda? Me devolvió el teléfono con desprecio en la mirada. Tu papá es solo un viejo jubilado viviendo de su pensión. ¿Qué demonios puede hacer él? ¿Viniste aquí a discutir conmigo? Adelante, ruégame que no te deje, dijo Daniel con una sonrisa burlona. Eva rió suavemente, apoyándose en su pecho, con voz melosa. Pero sus ojos, cuando se cruzaron con los míos, eran como cuchillas bañadas en veneno. Lena, deja de resistirte. Es inútil. El que Daniel ama ahora soy yo. Y el bebé que llevo en mi vientre. Aunque llames a toda tu familia, nada cambiará. Daniel ya lo dijo, esta casa la compró él. No tiene nada que ver contigo ni con tu familia. Eres solo una mujer descartada. No respondí. Sus palabras ya no me dolían. Algo dentro de mí se había entumecido. Fui a la cocina, apagué la estufa y levanté la olla de sopa de gallina negra. Había estado hirviendo durante 3 horas. Sin dudarlo, la llevé al fregadero y la vacié. El caldo caliente chocó con el agua fría del desagüe con un silbido agudo. Se levantó una fina nube de vapor blanco. Para mí, ese sonido fue como el último grito,
el último lamento de un matrimonio de 5 años a punto de terminar. Luego vino el silencio. Fui al dormitorio y comencé a empacar mis cosas. Daniel me siguió, apoyándose en el marco de la puerta, observándome como un guardia vigilando a un prisionero. Su mirada arrogante seguía cada uno de mis movimientos. ¿Qué es eso? ¿Planeas llevarte algo valioso? Su tono estaba lleno de desprecio y sospecha. Déjame decirte algo, Lena. Todo en esta casa, cada alfiler, cada hilo. Lo gané con mi esfuerzo. Te vas con las manos vacías. Ni sueñes con llevarte nada. Abrí el armario. Dentro había filas de ropa de diseñador y bolsos caros que Daniel me había comprado. Siempre los usaba para presumir su éxito. Y recordarme lo dependiente que era de él, la perfecta ama de casa que él mantenía. Eché una mirada a ese montón caro sin detenerme. En cambio, metí la mano en el rincón más profundo y saqué unas prendas viejas, simples, un poco pasadas de moda, que había comprado antes de casarme. Luego fui al estante de libros. Ignorando la fila ordenada de ediciones de lujo, tomé un solo libro de bolsillo desgastado, con páginas amarillentas. Finalmente, tomé un portarretratos de la mesita de noche. En la foto, mis padres y yo sonreíamos alegremente. Yo, más joven, libre y sin preocupaciones. El rostro de Daniel cambió al ver que eso era todo lo que me llevaba. Por un momento, hubo algo extraño en su expresión, confusión, tal vez incluso un atisbo de inquietud. Probablemente ni él mismo lo entendía. Seguramente esperaba que llorara, que peleara por los bienes, que exigiera compensación por los 5 años perdidos. No esperaba que me fuera tan tranquila, tan decidida. Arrastré mi pequeña maleta hacia la puerta. Eva seguía sentada en el sofá. Deliberadamente sacó su vientre para bloquear mi camino. «Cuídate, Lena», dijo con burla. «No te acompañaré a la salida». Miró las pantuflas que llevaba puestas, las que yo había comprado, y sonrió con suficiencia. «Ah, por cierto, no las devolveré. Son bastante cómodas». No dije una palabra. Pasé junto a ella, fría y en silencio. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. Un sonido que cortó sus risas y, con ellas, los 5 años de mi juventud y mi necia devoción. No fui a llorar con una amiga, ni corrí a casa de mis padres. En cambio, tomé un taxi directamente al hotel más lujoso de 5 estrellas del centro. La recepcionista miró mi pequeña maleta con curiosidad, pero cuando le entregué una tarjeta negra y dorada, su actitud cambió de inmediato, cortés, profesional, casi deferente. Usé mi propia tarjeta para reservar la mejor suite disponible. La habitación con la mejor vista. Una vez dentro, arrojé la maleta a un rincón y me dejé caer sobre la gran y suave cama. Mi teléfono vibraba sin parar en el bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Todos los mensajes eran de Daniel. «Lina, no creas que puedes simplemente huir. Mañana a las 9 de la mañana en la oficina de asuntos civiles. Si te atreves a no presentarte, no me culpes por lo que pase después. Ese pobre viejo casero tuyo, ¿qué va a hacer?», decía el mensaje de Daniel. «¿Llamarlo para que venga a cobrarme el alquiler? Ja ja ja, te espero». Justo después de eso, apareció una foto. Daniel y Eva tomándose una selfie en la sala, abrazados, detrás de ellos el sofá y las cortinas que yo misma había elegido. Debajo de la foto había una leyenda que decía: «Mira, estos son los verdaderos dueños de la casa». Miré la foto, sintiendo un dolor sordo en el pecho. Pero no respondí, tampoco la borré. Simplemente puse el teléfono en silencio y lo dejé a un lado. Luego fui al baño, abrí la ducha. Y dejé que el agua caliente cayera sobre mí. El vapor llenó la habitación, difuminando todo, incluso mi reflejo. Cerré los ojos mientras 5 años de recuerdos pasaban por mi mente. Como una película acelerada, nuestro dulce romance universitario, mi decisión de casarme con él a pesar de las objeciones de mi padre, la carrera que abandoné, para convertirme en la mujer detrás de su éxito. Y ahora, el día en que trajo a otra mujer a casa. El agua corría por mi cabeza y ya no sabía si era agua o lágrimas. «Llora, Lena», me dije a mí misma, «llora solo esta vez. Después de esta noche, la vieja Lena desaparecerá para siempre». No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando el agua empezó a enfriarse, apagué la ducha, me envolví en una toalla y caminé hacia el espejo de cuerpo entero. Una mujer pálida y exhausta me devolvía la mirada. Mis ojos estaban rojos e hinchados, pero había en ellos algo afilado y firme, como acero forjado en fuego. Me miré directamente a los ojos y dije con claridad, con firmeza: «Lina, desde hoy vivirás para ti misma.
Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mi padre. Papá, estoy bien. Me alojé en un hotel. Sigamos con el plan mañana. Casi de inmediato, él respondió, no te preocupes, cariño. Aunque el cielo se caiga, yo lo sostendré por ti. Duerme tranquila, mañana arreglaré todo por ti. Después de leer su mensaje, la última inquietud en mi pecho desapareció. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel y Ava celebraban su victoria. En lo que solía ser mi hogar. Daniel abrió una botella de vino tinto, la misma que yo había comprado para él el mes pasado, cuando lo ascendieron. Ahora la usaba para brindar por mi partida. Eva, ven, dijo sirviéndose una copa, brindemos por nuestra nueva vida juntos. Eva se inclinó coquetamente hacia él y dijo con voz suave, Daniel, estoy embarazada, no puedo beber. Ah, cierto, dijo riendo y golpeándose la frente. Me emocioné demasiado. La miró con ternura. Has sufrido bastante, Ava. En unos días registraremos nuestro matrimonio. Te daré a ti y al bebé un nombre legítimo. Los ojos de Eva brillaron. Daniel, ¿y la casa? No te preocupes, dijo él con orgullo, golpeándose el pecho. Esta casa es nuestra, por supuesto, ¿no sabes que empecé desde cero? Compré este lugar con mis propias manos. Su familia solo me frenaba. Su padre es un viejo testarudo, jubilado e inútil. No puede hacer nada ahora. Ava lo miró con admiración, creyendo todas sus mentiras como si fueran evangelio. Daniel, eres increíble. Sabía que no me equivocaba contigo. Eres mi héroe. Incluso comenzó a planear cómo convertir la habitación de invitados en un cuarto para el bebé. Pensaba comprar la cuna más cara y darle al bebé la mejor vida posible. Estaban perdidos en su sueño, tan seguros de su triunfo, tan ebrios de su propia fantasía. Completamente inconscientes de que una tormenta ya se estaba gestando en el horizonte. No tenían idea de lo que se avecinaba. El terreno del que estaban tan orgullosos. No era más que una sala de examen, una que mi padre había preparado cuidadosamente. Y ahora, el examen había terminado. El tramposo estaba a punto de ser eliminado del juego. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, Daniel y Ava aún dormían profundamente en la gran cama. Cuando el timbre sonó fuerte, urgente e implacable. ¿Quién demonios es? Apenas está amaneciendo, murmuró Daniel irritado. Con la voz espesa de sueño. Se levantó arrastrando los pies, el cabello despeinado, caminando hacia la puerta. Pensó que sería yo, regresando entre lágrimas. Para suplicarle perdón. Ya había imaginado cómo me humillaría, cómo me haría arrodillar y rogar. Pero en el momento en que abrió la puerta, la arrogancia en su rostro se congeló. No era yo quien estaba afuera, sino varios hombres altos con trajes negros y gafas oscuras, cada uno irradiando una presencia imponente. Al frente estaba un hombre de mediana edad cuya sola presencia imponía respeto. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Era mi padre, Henry Lane. Detrás de él había otro hombre con gafas de montura dorada, sosteniendo un elegante maletín de cuero. Con solo verlo, se notaba que era agudo, inteligente y preciso. Daniel palideció. Había conocido a mi padre unas cuantas veces, pero su impresión era la de un hombre tranquilo. Cansado, un jubilado insignificante. Pero el hombre que tenía delante ahora era completamente distinto. Sus ojos eran fríos como el acero, y su sola presencia llenaba la habitación. Como una tormenta. ¿Eres el padre de Elena? ¿Qué haces aquí?, tartamudeó Daniel. Mi padre ni siquiera lo miró, entró directamente a la casa. Que Daniel había presumido como suya. Sus ojos recorrieron la sala, ropa tirada en el sofá, una botella vacía rodando por la mesa. Lentamente, su mirada se endureció. No era la mirada de un invitado, sino la de un hombre que venía a reclamar lo que siempre le había pertenecido. He venido a recuperar esta casa, dijo mi padre. Su tono no era alto, pero cada palabra cayó como un peso sobre el pecho de Daniel. Ava salió del dormitorio, vistiendo una de las camisas grandes de Daniel. Frotándose los ojos, se quedó paralizada ante la escena y soltó un grito. Antes de esconderse detrás de Daniel, aferrándose a su brazo. Daniel se sintió asfixiado bajo la presencia de mi padre, pero al recordar que la escritura estaba a su nombre, recuperó la confianza. Sacó pecho y gritó, ¿están locos, viejo? Esta es mi casa. Mi nombre, Daniel Brooks, está en la escritura. Si se atreven a entrar así, llamaré a la policía. Antes de que pudiera alcanzar su teléfono, el hombre de las gafas doradas dio un paso adelante y sacó un fajo de documentos de su maletín.
presentándoselos a Daniel. Buenos días, señor Brooks. Soy el abogado personal del señor Lane, dijo con calma. Por favor, lea esto con atención. Es cierto que la escritura de la casa lleva su nombre. El abogado se ajustó las gafas, con tono frío y profesional. Sin embargo, esta propiedad fue una donación condicional. Según el anexo 6 del acuerdo prenupcial de bienes, que usted firmó con la señorita Lena Lane, los términos son perfectamente claros. La arrogancia de Daniel vaciló mientras el abogado continuaba. La titularidad de esta casa es válida solo mientras el matrimonio entre usted y la señorita Lane exista. Si el matrimonio termina y se determina que usted es el responsable, la transferencia de bienes queda automáticamente anulada. La propiedad vuelve al propietario original, mi cliente, el señor Henry Lane. Hizo una pausa y luego añadió: actualmente tenemos pruebas irrefutables de que usted cometió adulterio durante el matrimonio. Y fuiste tú quien inició el divorcio, por lo tanto, según la ley, esta casa ya no te pertenece. Daniel se quedó paralizado como si lo hubiera alcanzado un rayo, todo su cuerpo se puso rígido. Arrebató el montón de papeles de la mano del abogado, sus ojos se movían rápidamente sobre la tinta negra en el papel blanco, deteniéndose en la firma y la fecha familiares. Eran suyas, de hacía años. Las había firmado sin pensarlo 2 veces. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, como hojas muertas atrapadas en un viento helado. Lo recordó ahora. Antes de la boda, mi padre le había entregado un documento para firmar. En ese entonces, Daniel estaba demasiado emocionado, encantado por casarse conmigo. Emocionado por mudarse a la casa nueva, ni se molestó en leerlo con cuidado. Pensó que era solo un acuerdo prenupcial estándar, como los que todos firmaban. No tenía idea de que dentro se escondía una trampa, una que lo devoraría por completo. No, imposible, este papel es falso, ustedes lo falsificaron, gritó con voz quebrada por el pánico. Mi padre se echó a reír, una carcajada aguda y llena de desprecio, la clase de risa que se reserva para un payaso necio que nunca conoció sus propios límites. Con un gesto de su mano, señaló a los hombres de negro detrás de él. Tienen 30 minutos, ordenó con calma, saquen todo lo que no pertenezca aquí. Daniel se desmoronó por completo, se volvió loco como un animal acorralado. Desgarró los documentos que tenía en las manos, los pedazos de papel cayeron al suelo como copos de nieve. No me voy, esta es mi casa, nadie puede echarme, gritó con la voz rota mientras sacaba su teléfono, temblando tanto que apenas podía marcar. Hola, policía, quiero denunciar una intrusión. Alguien está entrando por la fuerza, intentan robarme mi casa. Sí, es cierto. El abogado que estaba cerca ni siquiera se inmutó, observó el colapso de Daniel con fría indiferencia. Luego sacó otro documento de su maletín. Era una orden judicial de ejecución urgente con sello oficial. Mi padre ya había anticipado la rabieta de Daniel y había preparado todo con antelación. Cada paso legal estaba en su lugar. Momentos después, llegaron 2 agentes uniformados. Daniel corrió hacia ellos como un hombre que se ahoga al ver un bote salvavidas. Oficiales, son ellos, entraron por la fuerza en mi casa, quieren echarme, gritó desesperado, pero los oficiales no prestaron atención a su escándalo. En cambio, se volvieron hacia el abogado de mi padre para verificar los documentos. El abogado entregó un juego completo de pruebas. El anexo del acuerdo prenupcial, las pruebas fotográficas de la infidelidad de Daniel durante el matrimonio, y la orden judicial oficial de ejecución. Tras revisar todo cuidadosamente, uno de los oficiales levantó la vista con expresión seria. Señor Brooks, dijo, tras la verificación, el señor Lane ha sido confirmado como el propietario legal de esta propiedad. El tribunal requiere su total cooperación para transferir el activo. Si se niega, procederemos con la ejecución según lo exige la ley. Esa declaración golpeó a Daniel como un balde de agua helada, apagando cualquier chispa de arrogancia o rabia. Su rostro, antes enrojecido de furia, se volvió completamente pálido. El alboroto ya había atraído la atención de los vecinos. Las puertas se abrieron a lo largo del pasillo, la gente se asomaba curiosa. Vieron a Daniel Brooks, el elegante gerente de proyectos. Siempre tan altivo y presumido, ahora estaba frente a su propia puerta como un loco, siendo contenido por los guardias. También vieron a Ava, la mujer que solía aferrarse a su brazo en público fingiendo ser su prima. Su ropa estaba arrugada, su rostro pálido, escondiéndose detrás de él con vergüenza. Los susurros de los vecinos cortaban el poco orgullo que le quedaba a Daniel. ¿No es ese el director Brooks? ¿Qué pasa? ¿Quién es esa mujer? Esa no es su esposa, es mucho más joven. He conocido a su esposa, es encantadora.
Escuché que esa es la amante. Así que echó a su esposa, ¿eh? Y ahora la familia de ella vino a encargarse de él. Al final nunca sabes cómo son realmente las personas, ¿verdad? El rostro de Ava se desmoronó bajo esas miradas. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras se aferraba a la manga de Daniel, temblando. Daniel, ¿qué hacemos? Se están llevando nuestra casa. Nuestra casa. Para Daniel, esas palabras sonaban como una cruel burla. La casa que antes fue su orgullo ahora se había convertido en una pesadilla. Los hombres de negro trabajaban con rapidez y eficiencia, ignorando los llantos y gritos a su alrededor. Los dos se quedaron inmóviles mientras los hombres de mi padre se movían con precisión profesional. Recolectaban sus pertenencias con la fría eficacia de expertos, metiéndolas en grandes bolsas negras, eliminando cualquier rastro de Daniel y Ava. Como si solo estuvieran sacando la basura. Los bolsos de diseñador que Ava trataba como tesoros fueron arrancados del armario sin cuidado y tirados al suelo, acumulando polvo y arañazos. Daniel intentó lanzarse para detenerlos, pero dos guardias lo sujetaron fácilmente, uno por cada brazo, levantándolo del suelo. Como a un pollo que patalea. Pateaba y gritaba, pero no podía moverse ni un centímetro, solo mirar impotente mientras todo lo que creía haber construido se desmoronaba pieza a pieza. 30 minutos después, Daniel, Ava y unas pocas bolsas tristes fueron escoltados fuera del apartamento y dejados frente a la entrada del edificio. Mi padre ya había organizado el cambio de cerraduras, instalando un nuevo sistema de alta seguridad, huella digital, código y escaneo de iris, triple encriptado. Desde ese momento, la casa ya no tenía nada que ver con ellos. Justo entonces, el rugido de un motor resonó desde la calle. Un elegante coche deportivo apareció, deslizándose suavemente antes de detenerse con un movimiento preciso frente a ellos. La ventana bajó lentamente. Yo estaba sentada dentro, con gafas de sol grandes que cubrían la mitad de mi rostro y todas mis emociones. A través del vidrio, miré a los dos, despeinados, pálidos y miserables, como perros callejeros que habían perdido su hogar. Mis labios se curvaron en una fría y leve sonrisa. Daniel, Ava, pronuncié claramente sus nombres. Ambos levantaron la cabeza al instante, sus rostros se torcieron, mostrando sorpresa, incredulidad y odio. Me quité las gafas de sol lentamente y los miré directamente. Ah, olvidé mencionar algo, dije con tono sereno. Este coche también fue un regalo de mi padre. Los ojos de Daniel se enrojecieron al instante. Me miró, luego al coche, su rostro deformado por la rabia, como si pudiera devorarme con la mirada. Lena, me tendiste una trampa, gritó, intentando lanzarse contra mi coche como un loco, pero los guardias lo detuvieron fácilmente. Ni siquiera le dediqué una mirada. Conduce, le dije al chofer con calma. El coche rugió suavemente y avanzó, dejando a los dos atrás envueltos en polvo. En el retrovisor, sus figuras se hicieron cada vez más pequeñas hasta convertirse en dos manchas oscuras que se desvanecían. Mi padre, sentado en el asiento delantero, me pasó una botella de agua. ¿Te sientes mejor ahora, cariño? Negué con la cabeza y luego asentí. Papá, dije en voz baja, esto es solo el comienzo. Y así era. Recuperar la casa era solo reclamar lo que legítimamente me pertenecía. El dolor, la traición y la humillación que me hizo sufrir. Se los haría pagar todo, 100 veces, 1000 veces. Ese mismo día, Daniel y Ava, ahora sin hogar, no tuvieron más opción que alquilar una habitación barata. En un motel ruinoso, el lugar era ruidoso, húmedo y olía a moho. Las sábanas estaban amarillentas, la manta pegajosa y sucia. En cuanto entraron, Ava se atragantó, rompió a llorar y suplicó buscar otro sitio. Daniel, abrumado y furioso, decidió usar sus ahorros para reservar un hotel mejor, pero cuando abrió la aplicación bancaria, descubrió que su cuenta conjunta había sido congelada por orden judicial. Su cuenta personal también, casi vacía, después de meses de derrochar en regalos y artículos de lujo para complacer a Ava. El pánico se apoderó de él. Comenzó a llamarme una y otra vez, enviando mensaje tras mensaje. Al principio estaban llenos de insultos, cada palabra cruel que podía imaginar, lanzada a través de la pantalla. No respondí, ni siquiera los abrí. Cuando su rabia no tuvo efecto, su tono cambió, sus mensajes se hicieron largos, suplicantes, desesperados. Recordaba viejos momentos, pedía perdón, aseguraba que todo había sido un momento de debilidad. Leí unas líneas y no sentí nada, solo cansancio. Bloqueé a Daniel y a Ava por todos los medios posibles, y así, el silencio volvió. El mundo por fin se sintió en paz otra vez. Volví a la casa que una vez me habían arrebatado. Una empresa profesional de limpieza llegó y limpió cada rincón hasta dejarlo impecable.
Desde los cepillos de dientes hasta las toallas, desde las sábanas hasta las fundas de almohada, todo lo que ellos habían tocado fue tirado directamente a la basura. La casa olía nuevamente a limón fresco, limpia y pura, sin el más mínimo rastro de su suciedad. Mi padre se sentó a mi lado en el sofá. Su rostro tranquilo pero serio. Lina, echarlos fue solo el primer paso, dijo. ¿Qué planeas hacer ahora? Lo miré, al hombre que más me amaba en este mundo. Desde el principio, él había visto a través de la verdadera naturaleza de Daniel, por eso había organizado la prueba de la casa de alquiler en primer lugar. Desafortunadamente, entonces yo estaba demasiado cegada por el amor para entender la lección que había detrás. Pero ahora las cosas eran diferentes. Nunca más permitiría que él o yo fuéramos engañados. Quiero recuperar todo lo que él consiguió gracias a mí, dije con firmeza. Su carrera, su reputación, su orgullo. No dejaré nada intacto. Mi padre asintió, con una chispa de satisfacción en los ojos. Bien. Tienes todo mi apoyo. Luego me explicó que la razón por la que Daniel había ascendido tan rápido al puesto de director de proyecto era porque estaba a cargo del desarrollo más importante de la empresa, Street City. El mayor inversionista de ese proyecto era un viejo amigo de mi padre, el señor Zhang. Y había sido mi propio padre quien personalmente presentó la empresa de Daniel ante él. De hecho, mi padre incluso le había pedido al señor Zhang que cuidara de Daniel, que le diera un poco de apoyo extra. Pero Daniel, tan arrogante como siempre, pensaba que todo su éxito provenía de su propio talento y encanto. Incluso solía presumirme diciendo, soy el pilar de esta empresa, sin mí, se derrumbaría. ¡Qué ridículo era! No era más que una pulga parada sobre el hombro de un gigante, creyendo que podía tocar el cielo. Sin dudarlo, llamé al señor Zhang justo frente a mi padre. No lloré, no me quejé, no distorsioné la historia. Simplemente le conté la verdad con calma. Daniel me había engañado durante el matrimonio e intentó robar los bienes de mi familia. Al otro lado de la línea, el señor Zhang guardó silencio durante un largo rato antes de suspirar profundamente. Lena, dijo, me equivoqué al juzgarlo. No te preocupes. Me aseguraré de que obtengas una respuesta justa por esto. Lo prometió ahí mismo. Que nunca volvería a colaborar con alguien tan inmoral e ingrato como Daniel Brooks. Al día siguiente, mientras Daniel todavía intentaba desesperadamente manejar el caos tras su desalojo, recibió un correo electrónico severo del mayor inversionista de su empresa. El mismo proyecto East Light City. El mensaje era claro: reemplazar al líder del proyecto de inmediato o rescindirían el contrato unilateralmente y exigirían una compensación total por todos los daños causados por el incumplimiento. El correo cayó en la empresa como una bomba. La alta dirección entró en pánico. Daniel fue convocado a la oficina de su superior. Allí fue duramente reprendido, humillado hasta quedarse sin palabras. La carrera de la que tanto se enorgullecía, la base que lo había sostenido todos esos años. Ahora tenía su primera grieta, y era fatal. El viento cambió rápidamente, los mismos colegas que antes lo rodeaban con halagos y sonrisas. Ahora lo miraban con ojos completamente distintos, algunos con lástima, otros con burla, pero la mayoría simplemente lo evitaban. Como si su caída fuera contagiosa. Intentó acercarse a los ejecutivos para explicarse, esperando conservar su proyecto, pero la secretaria lo detuvo fríamente en la puerta. Con una sola frase: el jefe está en una reunión. Desesperado, fue al equipo del proyecto para discutir un plan, pero todos de repente tenían una excusa: reuniones urgentes, plazos, trabajo. Nadie quería asociarse más con él. Cuando el árbol cae, los monos huyen. La volubilidad humana, una historia tan vieja como el tiempo. El golpe a su carrera destruyó lo poco que le quedaba de estabilidad. Y Ava se había convertido en nada más que una carga, cada día más pesada. El ambiente lúgubre del motel empeoraba sus síntomas de embarazo. Lloraba y se quejaba todos los días, su voz chirriante, sus palabras venenosas. Daniel, ¿sirves para algo? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir en este agujero de ratas? No lo soporto más. Dijiste que eras tan talentoso, ¿no? Entonces, ¿por qué ni siquiera puedes mantener una casa? Me mentiste, ¿verdad? Su voz aguda martillaba la cabeza de Daniel como un martillo. Por primera vez se dio cuenta de lo insoportable que era. La misma mujer cuya dulzura una vez lo había obsesionado. Ahora le parecía ruidosa, mezquina y estúpidamente irritante. Justo cuando su carrera y su relación se derrumbaban, surgieron problemas en su ciudad natal. Sus padres, tías y tíos, personas que habían dependido de su apoyo económico durante años, dinero que en realidad provenía de mí,
comenzaron a llamarlo uno tras otro. Después de enterarse de que había sido echado de la villa. Pero no lo llamaron para preocuparse, sino para regañarme. La llamada llegó directamente a mi teléfono. Era su madre. En cuanto respondí, su voz explotó en mi oído, aguda y venenosa. Lena, mujer inútil y estéril. ¿Y qué si mi hijo encontró a otra? Sigue siendo sangre de la familia Brooks. ¿Quién te crees que eres para echarlo de su propia casa? Eres una maldición, eso es lo que eres. Tú eres la razón por la que la vida de mi hijo se arruinó. Te lo advierto, devuélvele la casa ahora mismo, o iré a tu empresa y haré un escándalo tan grande que perderás toda tu dignidad. No discutí. Simplemente encendí la grabadora de mi teléfono y la dejé desahogarse hasta quedarse sin aliento. Jadeaba entre insultos. Cuando su voz finalmente se apagó, hablé con calma. ¿Terminó?, pregunté en voz baja. Bien, ahora es mi turno. Envié un archivo comprimido al chat familiar, ese grupo pretencioso llamado La Amorosa y Unida Familia Brooks. Dentro había decenas de fotos íntimas de Daniel y Ava. Desde todos los ángulos posibles, seguidas de imágenes de Daniel siendo sacado de mi casa por el equipo de seguridad, tirado a la acera como basura. También incluí pruebas de su infidelidad durante nuestro matrimonio y de la transferencia ilegal de bienes. Finalmente, adjunté un extracto bancario, 5 años de transferencias desde mi cuenta personal a la de ellos, a través de Daniel. El monto total era suficiente para dejar a cualquiera con la boca abierta. Luego envié un último mensaje de voz. Querido señor y señora Brooks, el hijo del que están tan orgullosos, al que llaman la gloria de su familia, no es más que un infiel y un estafador. No solo traicionó a su esposa, sino que también intentó robarle su hogar. En cuanto al dinero que han estado gastando todos estos años, cada centavo vino de mí. La nuera a la que insultaron y llamaron estéril, desde hoy ya no financiará a esta familia. Si quieren que alguien los mantenga o los saque de la pobreza, pídanle ayuda a su maravilloso hijo. Tan pronto como lo envié, abandoné el grupo familiar. Ya podía imaginar el caos que estallaría allí, el shock, los gritos, la vergüenza. Y, efectivamente, no pasaron ni 10 minutos cuando el nombre de Daniel apareció en mi pantalla. Su voz era una mezcla de furia y pánico. Lina, ¿estás loca? ¿Qué demonios enviaste al grupo familiar? ¿Intentas destruirme? Me eché a reír fríamente. ¿Destruirte, Daniel? El momento en que la trajiste a nuestra casa, te destruiste tú solo. ¿No decías siempre que eras el pilar de nuestro matrimonio, la columna vertebral de tu familia? Pues bien, ese pilar ya no es mío, ahora puedes sostenerlo tú solo. Colgué sin esperar respuesta. Poco después, llegaron noticias desde su pueblo natal. Los mismos parientes que me habían maldecido, ahora se volvían contra Daniel, recriminándole por haber avergonzado a toda la familia Brooks. Sus familiares siguieron insultándolo, llamándolo desagradecido, sin corazón y acusándolo de arruinar el futuro de la familia. Mientras tanto, Ava, ya muy avanzada en su embarazo, se volvió cada vez más irritable, exigía ser atendida en el mejor hospital privado, pero cuando Daniel revisó su saldo bancario, el pequeño número en la pantalla le hizo caer el estómago, no tenía ni para pagar una revisión básica en un hospital público. El dinero y la frustración se acumularon entre ellos. Hasta que inevitablemente explotaron. Por primera vez desde su supuesto matrimonio, tuvieron una gran pelea. Ava miró al hombre frente a ella, desaliñado, arruinado y patético, y por primera vez comenzó a dudar de todo lo que él le había prometido, el futuro que le pintó, los sueños de una vida cómoda y feliz. Todo parecía una cruel estafa. Atrapado entre el colapso de su carrera y una amante embarazada que se había vuelto insoportable, Daniel apenas podía respirar. Una noche, ahogado por el arrepentimiento, empezó a recordar el hogar ordenado que yo mantenía para él, las cenas cálidas y las sopas a fuego lento que preparaba, y la forma en que siempre lo apoyaba con paciencia y sin queja alguna. Le pidió a un conocido mutuo mi nuevo número y me envió un largo mensaje, de más de 1000 palabras, lleno de disculpas, remordimientos y súplicas desesperadas. Leí cada línea con cuidado y, sin dudarlo, lo borré. Las lágrimas de cocodrilo no me conmovieron, el arrepentimiento que llega demasiado tarde vale menos que la basura. Pensé que destruir su carrera y exponer a su familia sería suficiente para que Daniel despertara, para obligarlo a ver lo que había hecho, pero sobreestimé su inteligencia y subestimé su descaro. En realidad, creía que si lograba solucionar el problema con el proyecto de East Light City, todo volvería a la normalidad. Convencido de que podría recuperar su antiguo puesto, empezó a correr por todos lados, sobornando contactos y pidiendo favores, tratando de revertir la situación. Pero yo no tenía intención de detenerme. Si vas a arrancar una mala hierba, la arrancas de raíz.
Con la ayuda del departamento legal de mi padre, comencé a reunir en silencio todas las pruebas de las faltas que Daniel había cometido durante su tiempo en la empresa. Siempre había sido arrogante y vanidoso. Deseoso de presumir ante Ava, mientras llenaba sus bolsillos con ingresos extra del enorme proyecto de Slick City, aprovechando su posición. Había aceptado grandes sobornos de proveedores, creyendo que había cubierto bien sus huellas, que nadie jamás lo descubriría. Lo que no sabía era que uno de esos principales proveedores, el mismo que le había entregado sobornos y regalos, en realidad era un infiltrado colocado cuidadosamente por mi padre. Ese proveedor había guardado registros meticulosos de cada transacción, cada transferencia e incluso grabaciones de audio de las conversaciones de Daniel. Sobre pagos ilegales. Mi padre me había dicho una vez que esos archivos formaban parte de mi seguro de dote, si Daniel se mantenía honesto. Permanecerían enterrados para siempre, pero si alguna vez se volvía codicioso, esos registros se convertirían en su maldición personal. Ahora era el momento perfecto para usarlos. Compilé todas las pruebas en un informe detallado y anónimo, y lo envié al comité disciplinario interno de la empresa, junto con copias para la oficina local de impuestos. Una sola piedra levantó 1000 olas. La junta directiva de la empresa, ya furiosa con Daniel por el desastre del proyecto Eastlight City, y la retirada repentina del inversor, reaccionó de inmediato al recibir el informe, tan exhaustivo e incriminatorio que les heló la sangre. Formaron de inmediato un equipo especial de investigación. Daniel fue suspendido ese mismo día, pendiente de la investigación. Entró en pánico total, trató de pedir favores. Contactó a todos los amigos que alguna vez había ayudado, pero uno a uno ignoraron sus llamadas, dejaron sus mensajes en visto o de repente estaban demasiado ocupados. Las mismas personas que antes lo llamaban hermano, lo elogiaban y lo adulaban, ahora lo evitaban como a la peste. Solo entonces comprendió, en total desesperación, que todas las relaciones, estatus y reputación de las que una vez se enorgulleció, existían únicamente porque llevaba el título de esposo de Lena. Una vez perdido ese título, no era nada. Los resultados de la investigación salieron rápido: malversación de fondos, aceptación de sobornos, evasión fiscal. Las sumas involucradas eran enormes. Suficientes para enviarlo a prisión por mucho tiempo. La empresa, queriendo cortar lazos y proteger su reputación, denunció el caso a la policía. Un día, cuando los agentes llegaron, Daniel estaba en el motel destartalado discutiendo violentamente con Ava sobre quién pagaría los gastos domésticos restantes. Al final, cuando las frías esposas se cerraron en sus muñecas, Daniel se desplomó con la mirada vacía, toda su arrogancia, orgullo y ambición se derrumbaron en un instante. Ava presenció toda la escena, sus rodillas se debilitaron y cayó al suelo, observando cómo se llevaban a Daniel. En ese momento sintió moverse al bebé por primera vez dentro de su vientre, sintió un miedo real, un terror que le caló hasta los huesos. El hijo, que alguna vez consideró su carta de triunfo para entrar en la vida de lujo, se había convertido en la mayor carga de su vida. Tras la detención de Daniel, Ava perdió completamente su sustento económico. Se negó a aceptarlo y dirigió todo su odio hacia mí. Incluso averiguó la dirección de mi nueva empresa y me esperó en el vestíbulo. El día que salí después de una reunión, la vi allí, su vientre claramente abultado, el rostro demacrado, los labios agrietados, sin rastro de la arrogancia y belleza que solía mostrar, solo ruina y lástima. En cuanto me vio, corrió hacia mí con lágrimas cayendo. «Lena, por favor, ten piedad de Daniel», suplicó, extendiendo la mano hacia mí, pero mi guardaespaldas la detuvo de inmediato. Siguió llorando, la voz ronca y desgarrada. «Es mi culpa, de verdad es mi culpa. Él me dijo que ya no te amaba, que se casaría conmigo y nos daría una familia a mí y al bebé. Nunca imaginé que terminaría así. El pobre niño nacerá sin padre. Por favor, te lo ruego, dale al bebé una oportunidad de vivir. Danos a mí y a mi hijo una oportunidad». Su actuación era convincente, mocos y lágrimas cayendo, atrayendo las miradas de los transeúntes. Miré a la mujer que alguna vez fue orgullosa y ahora se arrodillaba suplicando, y no sentí más que desprecio. «¿Una oportunidad de vivir?», dije fríamente, mi voz baja pero cada palabra clara en su oído. «Ava, cuando te pusiste mis pantuflas y te sentaste en mi sofá, alardeando del premio en tu vientre, ¿pensaste alguna vez en mi oportunidad de vivir? Cuando tú y Daniel me echaron como basura, ¿pensaron alguna vez en mi oportunidad de vivir?». Cada pregunta la golpeaba como un mazazo, su llanto se cortó y su rostro se volvió pálido. Al ver que su suavidad no servía de nada, se levantó bruscamente y me gritó: «Lena, eres una mujer cruel, tendrás lo que mereces.
Nos empujaste al borde, gritó, señalándome e insultándome, intentando usar la opinión pública para presionarme. No me inmuté, mi expresión permaneció tranquila. Saqué mi teléfono, abrí una grabación y presioné reproducir. La voz de Daniel sonó desde el altavoz, llena de ira y malicia. Era la llamada que había hecho usando el teléfono de un amigo, después de ser echado de la casa. Lena, si crees que echarme me hace perder, estás delirando, Ava. Y ese bebé, solo son excusas para que la deseche. Cuando regrese, será la primera que deje. Hay muchas más chicas allá afuera, más guapas, esperando en fila por mí. Solo, espera. La voz grabada de Daniel silbó por el altavoz, resonando con dureza en el aire quieto. Te haré arrepentirte por el resto de tu vida. Cada palabra sonaba clara, cortando el silencio. El rostro de Ava se volvió tan pálido como el papel, parecía que toda la sangre había abandonado su cuerpo. Sus ojos se posaron en el teléfono en mi mano. Y comenzó a temblar violentamente, apenas capaz de mantenerse en pie. Detuve la grabación, me acerqué a ella y hablé en voz baja, lo justo para que solo nosotras dos lo oyéramos. ¿Lo entiendes ahora? No eras su verdadero amor. No eras su salvadora. Solo fuiste otra pieza en su juego. La única diferencia es que ambos eligieron el tablero equivocado. Dicho esto, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. A mis espaldas se escucharon los sollozos de Ava, fuertes, rotos y llenos de desesperación. Unos días después supe, por conocidos en común, que había sufrido un colapso mental completo. El shock empeoró su salud, y silenciosamente empacó sus cosas. Y regresó a su pueblo natal. El sueño de casarse con un hombre rico se hizo trizas, como porcelana rota a sus pies. Antes de la audiencia judicial, el abogado de Daniel presentó una solicitud para reunirse conmigo. Acepté. Quería ver qué podía tener aún que decirme. Cuando llegué al centro de detención, nos sentamos separados por una gruesa pared de vidrio. A través de ella vi a Daniel. Vestía un uniforme gris de prisión, con la cabeza rapada, el cuerpo delgado y hundido. La arrogancia y confianza que alguna vez lo definieron habían desaparecido en pocos días. Parecía 10 años mayor. Tomó el teléfono de su lado del cristal. En el momento en que me vio, sus ojos opacos se llenaron de venas rojas. Su voz temblaba y sonaba ronca cuando dijo mi nombre. Lena. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Por los 5 años que pasamos juntos, sálvame, por favor. Empezó a balbucear desesperadamente, recordando los dulces momentos de cuando nos enamoramos, mencionando cada pequeño gesto que yo había tenido con él. Intentaba usar los restos de nuestro pasado, esa barata imitación de afecto, para despertar mi compasión. No lo interrumpí, solo me senté a escucharlo. Como si escuchara una historia que no tenía nada que ver conmigo. Cuando finalmente se detuvo, con la voz seca y los ojos buscando en los míos un rastro de esperanza. Lentamente levanté el auricular. Daniel, pregunté en voz baja, ¿alguna vez realmente me amaste? Se quedó inmóvil, sus ojos se desviaron. No pudo sostener mi mirada. Bajo el peso de mi mirada, finalmente asintió con desgano y tartamudeó. Sí, sí te amé, no pude evitarlo. Me reí. Me reí tan fuerte que las lágrimas llenaron mis ojos. Daniel, dije entre respiraciones cortas, realmente no tienes remedio. Aún ahora sigues mintiendo. Mi voz a través del auricular era calmada, fría y deliberada. Nunca me amaste, Daniel. Amabas el nombre de mi familia. Amabas el atajo que yo representaba. Amabas mi apoyo incondicional que alimentaba tu frágil ego. Amabas la sensación de triunfo, de pararte sobre mí para subir más alto. La única persona que has amado es a ti mismo, un hombre devorado por la vanidad y la avaricia. Cada palabra cayó como una cuchilla, cortando su última capa de pretensión, exponiendo la podredumbre oscura debajo. Su rostro se volvió fantasmalmente pálido. Ya no queda nada entre nosotros, dije claramente, mirando sus ojos vacíos. El momento en que trajiste a esa mujer a nuestra casa, todo terminó. Me levanté. Lo miré por última vez. Haz bien tu rehabilitación, Daniel. Ese es mi último consejo como tu exesposa. Colgué el teléfono y salí, sin volver la vista atrás. Detrás de mí, su grito desgarró el cristal, crudo, desesperado, rompiéndose en sollozos roncos. Pero esa voz, que alguna vez estremecía mi corazón, ya no provocó ni la más mínima emoción dentro de mí. El caso de Daniel avanzó rápido en los tribunales, con múltiples cargos combinados, malversación, soborno, evasión de impuestos. Fue condenado a 15 años de prisión.
15 años, suficientes para enterrar el auge de su orgullosa vida para siempre. Tras las frías rejas, presenté oficialmente la demanda de divorcio, con pruebas de su infidelidad y de los graves delitos financieros. Apenas tuve que mover un dedo. El caso fue mío. No solo recuperé todos los bienes que me pertenecían, sino que no tuve que pagarle ninguna compensación. Al final, entre nosotros, tanto emocional como legalmente, todo se rompió por completo. Lo primero que hice fue vender la casa, llena de esos recuerdos sucios. Se vendió rápido y a buen precio. No quería conservar nada vinculado a él. Con las ganancias y mis ahorros, abrí una pequeña firma de inversión ángel, para apoyar a jóvenes talentosos con sueños, pero sin oportunidades ni capital. Ya no quería ser la sombra detrás de ningún hombre. Quería estar bajo el sol y convertirme en la reina de mi propia vida. Al mismo tiempo, me uní formalmente a la empresa de mi padre, empezando desde el puesto más bajo como asistente de proyectos. Mi padre no me dio privilegios especiales. Me lanzó a los proyectos más caóticos y complicados para formarme. Paso a paso, me fue puliendo. Y estaba extremadamente satisfecho, y finalmente tranquilo al enfocarse en prepararme como su única heredera. Corté el largo cabello que había cuidado durante años. Lo reemplacé por un estilo ordenado y profesional. Mis días se llenaron de reuniones, informes y negociaciones, ocupados, concretos y significativos. Incluso regresé a la universidad. Pasiones como la equitación, galopar por la pista con el viento en los oídos, me hicieron sentir viva otra vez. Mis amigos decían que me había convertido en otra persona después del divorcio. Resplandeciente. Yo sabía que no me había convertido en otra, simplemente me había encontrado a mí misma de nuevo, la persona que se había erosionado durante esos 5 años de matrimonio. Un año después, recibí una carta del centro de detención. Era de Daniel. El papel era áspero, la tinta temblorosa e irregular. La caligrafía delataba el caos interior. Su carta no contenía súplicas ni excusas. Era una confesión sincera. Admitía su inferioridad y distorsión. Admitía que lo que sintió por mí al principio fue envidia y oportunismo, que me había utilizado. Escribió que, durante el último año en prisión, había pasado noches sin dormir. Y que las imágenes de mí, y las pequeñas cosas que hacía por él, aparecían constantemente. Quedándome despierta con él por un contrato importante, preparándole café y comidas nocturnas, cuidándolo cuando estaba enfermo, atendiendo a sus padres cuando venían a la ciudad, con más dedicación que sus propios hijos. Dijo que solo después de perderlo todo reconoció su estupidez y cómo había destruido lo más valioso de su vida. Al final, no rogó por perdón, solo escribió que esperaba que yo viviera bien y que nunca conociera a alguien como él otra vez. Leí todo con calma, sin ondas en mi pecho. Si lo perdonaba o no, ya no importaba. No respondí, simplemente puse la carta y su sobre en la trituradora de la oficina. Observé cómo las tiras de papel caían, llevándose con ellas su arrepentimiento tardío. Sentí una ligereza en el pecho, su vida, su dolor. Su despertar, desde ese momento, ya no me concernían. Ese arrepentimiento llegó demasiado tarde y valía demasiado poco. La mejor venganza, creía yo, no era hacerlo sufrir, sino desaparecer por completo de su mundo y darle mi absoluta indiferencia. Era otra tarde soleada de fin de semana. Organicé una pequeña fiesta en el jardín de mi villa privada, para celebrar la primera salida a bolsa exitosa de una empresa financiada por mi firma de inversión. La luz del sol se filtraba entre las hojas, esparciéndose sobre el césped en suaves manchas doradas. Amigos, familiares y colegas se reunieron, levantando las copas en alegre celebración. Mi padre, vestido sencillamente con un chándal, sonreía con orgullo mientras alzaba su copa y anunciaba a todos: «Esta es mi hija, Lena, mi sucesora y la persona de la que yo, Kenneth Lamb, estoy más orgulloso». Los aplausos y las felicitaciones sinceras llenaron el aire. Entre la multitud noté una figura tranquila, un rostro familiar. Era Ray Yanzan, el hijo del viejo amigo de mi padre y un joven arquitecto talentoso. Nos habíamos conocido en un proyecto de inversión inmobiliaria, donde a menudo admiraba mi agudeza, mi instinto y mi determinación. Se acercó con una copa de champán en la mano, sus ojos cálidos, su sonrisa suave. «Felicitaciones, directora Lamb», dijo con sinceridad. Yo sonreí igual de radiante. «Gracias, y gracias por tus valiosos consejos sobre el proyecto anterior». No dijimos mucho más. Solo intercambiamos una mirada, pero quizás en ese momento silencioso algo nuevo, ligero y esperanzador comenzó a florecer entre nosotros. Levanté la cabeza hacia el cielo.
El día era de un azul claro, el sol perfecto, la brisa suave. Mi vida, comprendí, apenas estaba comenzando. En cuanto a Daniel, ya no era nadie. Apenas podía recordar su rostro. Y esa fue el final de mi historia.